Antes de entrar al tema 2, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y este es un trabajo individual, un ensayo de investigación, ¿sí? Miren, estos datos los he recolectado de un sitio que es muy interesante. Un ensayo debe tener un tema. Para nosotros es importante la delimitación de nuestro tema. Además, el ensayo científico debe consta de una introducción, tesis y argumentos. ¿Sí? Argumentos, contraargumentos y conclusión. Cuando se está realizando este proceso, debe tener citas directas e indirectas, referencias bibliográficas, se llama eso. Además, debe seguir la normativa APA. Las citas de menos de 40 palabras van dentro del texto, entre comillas, y las que son más de 40 palabras van fuera del texto en un párrafo aparte del documento. La lista de referencias va identificada en orden alfabético. Párrafos que llevan, los párrafos llevan sangría. La paginación se indica que debe estar arriba y en la parte izquierda. Sí, nosotros vamos a ir aplicando ya esto en nuestros trabajos, en todos nuestros trabajos. El documento va centrado a la derecha. Se usa doble espacio y se quita el color del subrayado del URL. ¿Listo? Pero sé que con estos datos que les estoy dando aquí, no me van a comprender muy bien. Porque para hacer un buen ensayo, tengo que entender bien qué es ensayo. Un ensayo está compuesto en 4 partes, ¿ya? 4 partes. Es importante que usted tenga en cuenta que en la primera parte, que es introducción, debe estar un 15% del contenido. ¿Sí? ¿Qué es la introducción? En la introducción tengo que captar la atención del lector. Introducir el tema del ensayo. El 70% del contenido va en la parte del desarrollo. Es decir, que se exponen los argumentos para defender una idea principal. Se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates, evidencias científicas. ¿Sí? Esto nosotros colocamos en la parte del desarrollo. Y en la parte de las conclusiones, que tiene un 15% del contenido, se recuerda la idea inicial del ensayo. Se sintetizan los argumentos y se da cierre. Alguien me dirá, pero Inge, las conclusiones de un ensayo será igual a las conclusiones de un trabajo de investigación. Claro que sí. ¿Sí? Solo que nuestro proceso de investigación, aquí está, estas etapas están bien definidas, ¿sí? Mientras que en este ensayo también no están definidas. ¿Sí? ¿Qué voy a poner en la primera parte, introducción? ¿Qué es lo que voy a escribir en la segunda parte? ¿Y qué es lo que voy a escribir en la tercera parte? ¿No? Tal vez aquí no habrá un marco teórico, pero sí en el desarrollo se colocan esos argumentos importantes. ¿Está bien? Y no se olviden que todos los ensayos tienen referencias, anexos de apoyo para justificar estos argumentos. Son opcionales. ¿Sí? En algunos son opcionales y en otros no. Tipos de ensayos. Porque muchos de ustedes tal vez han realizado algún ensayo en su colegio. O quizás nunca han visto un ensayo, ¿no? Primer tipo de ensayo. Los que me interesan que nosotros apliquemos, ¿ya? Para los ensayos científicos, nosotros vamos a partir de lo siguiente. Portada. ¿Por qué es necesario tener un ensayo? Primero antes que todo, definamos qué es un ensayo científico, ¿sí? Un ensayo científico es un texto escrito en prosa. Relativamente es breve y dedicado a un tema en particular, que está relacionado obviamente con las ciencias, en la que se expresa un punto de vista personal sobre el tema que está abordando en una información recogida y presentada de manera más objetiva. ¿Sí? El estudiante debe desarrollar
las ideas de forma muy organizada y utilizarlo en un lenguaje técnico. Por eso se llama ensayos científicos. Ya nuestro lenguaje no debe ser natural, ya debe ser más técnico. A ver, algunos dicen que un ensayo científico se caracteriza por difundir una información de manera formal. Eso es cierto. Dan un énfasis así primordial en la profundidad y la objetividad del contenido. ¿Sí? Ya les estoy viendo, están viendo ustedes en pantalla que tiene algunas partes estos ensayos científicos. Primero, tiene una portada. La portada de un ensayo científico debe incluir el título del trabajo. Sí o sí debes colocar el título. Es decir, también debe ir el nombre de la institución, ¿no? Que va a avalar esta investigación. En nuestro caso será, pues, caso Universidad Pública del Alto, carrera de Ingeniería de Sistemas, materia Metodologías de la Investigación, será, ¿no? En nuestro caso. Esta portada debe tener el nombre del autor o nombre del ensayo que va a realizar y la fecha en cual va a publicar. Otros le ponen tomos, pero no, creo que en un ensayo no se pone eso. Lo más importante son colocar los datos de la institución, el nombre del autor y por lo menos la fecha en cual se publica. ¿Sí? Jóvenes, tengan cuidado con el título de la portada. Como es una portada para un tipo de ensayo científico, debe ser lo más explicativo posible, de forma que los lectores comprendan rápidamente cuál es el tema que va a desarrollar este ensayo. ¿Está bien? ¿Qué más tiene? Tiene un índice. El índice debe aparecer en una lista de contenidos organizados de forma esquemática. Todos hemos hecho índices, o cuando revisamos un libro, podemos empezar visualizando directamente desde el índice, ¿no? Cuántas páginas tiene, qué títulos tiene, para facilitarme la búsqueda, ¿sí o no? Este elemento puede o no formar parte de un ensayo científico, ¿sí? A veces dice que para las publicaciones de Internet quitan este punto, que es el índice, ¿ok? Otro punto que tiene que tener mi ensayo científico es el resumen, ¿no? A ver, cuando yo les menciono a jóvenes, hagan un resumen de su vida, así, ¿no? Corto, breve. Alguien dirá, bueno, mi nombre es, nací en, estudié en el colegio, estudié en la universidad de, ¿no? Y listo, ¿no? Así de lo más concreto. No necesitamos saber, ¿no? Cuántas veces iba a un acontecimiento social, ¿no? O cuántas veces, qué sé yo, hacía actividades de deporte, no. Un resumen. Pero cuando hablamos de un resumen científico, de un ensayo científico, es muy importante, dado que se ofrece información abreviada sobre los aspectos más importantes que tiene mi investigación. ¿Sí? Además, todos los resúmenes ayudan al lector para conocer, ¿no? Cuáles son los objetivos de mi investigación, qué es importante, qué metodología hemos utilizado, cuáles son los experimentos que hemos realizado o resultados, en fin, que hemos realizado en base a este resumen, ¿no? Es de mucha importancia en un ensayo o ensayo científico. Otro. Un ensayo científico tiene introducción. A veces puede confundirse con el resumen. Sin embargo, la introducción es un elemento aparte de que se constituye la presentación del tema, es cómo se va a desarrollar este ensayo. A través de este elemento se busca despertar el interés del lector por el contenido del ensayo, así como recalcar la relevancia e influencia de la información que ahí se plasma, ¿no? Y ahora en nuestros, como una más fácil de comprender, a ver, ¿qué vamos a escribir en la introducción en un ensayo? Y mayor aún, en un ensayo científico. Aquí vamos a plantear de forma breve cuál va a ser mi objetivo de la investigación. Eso es lo que yo escribo
en introducción. También algo podemos introducir como la hipótesis que vamos a plantear. Algo, no toda la hipótesis, sino algo. Introducir. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestro lector o la persona que esté leyendo, revisando, o la persona que le esté dando el visto bueno a nuestro ensayo, ¿no?, se sienta que ya no necesita leer todo el ensayo. Directamente con este punto del resumen y de la introducción, a veces hasta pueden, hasta ya pueden aprobar, así en otras palabras, ¿no? Es muy importante entonces este punto del resumen. Otro, desarrollo. ¿Qué es lo que escribiremos en el desarrollo? El desarrollo es la intención de exponer todo el procedimiento que hemos llevado a cabo en este trabajo de investigación, ¿no? Es decir, en este ensayo. Se hace énfasis en los objetivos planteados y el marco teórico, ¿sí?, para dar soporte, validez a la investigación científica. En el ensayo científico, el lenguaje utilizado debe responder a las características propias del ámbito de la ciencia. Pero esto no implica que deben buscarse una forma de hacer que el contenido pueda ser comprendido por diversos públicos. Para ello es una buena opción utilizar o realizar comparaciones con otras situaciones o elementos cotidianos, en lo que los lectores puedan relacionar conceptos científicos que puedan ser más complejos con otros escenarios más familiares. ¿Sí? Bien. Conclusiones. Es la parte más importante de tu ensayo, ya que representa el resultado de tu investigación. En este punto es recomendable retomar el problema planteado, ojo, como hemos mencionado en el proceso de la investigación, ¿no? En este punto es recomendable retomar el problema planteado al comienzo del ensayo y dar la respuesta con soluciones encontradas. Eso se coloca en las conclusiones. ¿Sí? Es posible que se hayan obtenido conclusiones absolutas a través de la investigación. En este caso, la conclusión se presentará en aquellas nuevas interrogantes que van surgiendo como consecuencia de la investigación. Fuentes de investigación. Es la parte necesaria dentro de un ensayo científico, dado que son fuentes documentales las que dan veracidad y objetividad al contenido de nuestro ensayo. Ahora, en nuestras palabras, es la lista de referencias, o podríamos decir, como ustedes conocen, la bibliografía o webgrafía. ¿Con qué dato más se conoce? Esos tres conozco, ¿no? Fuente de investigación se llama, pero en un ensayo científico. No deben colocar ustedes bibliografía, prohibido. No se puede, ¿no? Porque es una estructura que tenemos que mantener o cuidar. Deben listarse los nombres de libros que hayas utilizado, los artículos, reseñas y otros elementos más, ¿no?, encontrados en Internet para la realización de nuestro ensayo. Así también como los detalles de la obra. ¿Qué es importante que tomes en cuenta cuando leas un libro, te guste esa parte que vas a incluir a tu ensayo? Su nombre del autor, el año de la publicación del texto y su editorial. Eso es importante. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro tipo de ensayo. Ensayos argumentativos. ¿Sí? ¿Qué serán los ensayos argumentativos? A diferencia de los ensayos científicos que hemos visto hace un momento, estos ensayos argumentativos están presentes de forma muy evidente en la opinión del autor, dado que se trata de sus argumentos en favor o en contra de un tema específico. ¿Sí? Estos ensayos argumentativos también se dividen en partes. ¿Sí? Voy a olvidar la portada, voy a olvidar el resumen, el índice, no me interesa.
directamente en mi ensayo argumentativo, voy a ir a lo que es mi título. ¿Qué es el título? El título debe ser suficientemente llamativo para captar el interés del lector y debe resumir el planteamiento general del autor de forma más sugerente. Otro punto. Otro punto. La introducción. En esta sección se introduce el contenido del ensayo, es decir, la idea que se va a evidenciar, el contexto en el cual se enmarca el tema desarrollado del ensayo, y tenemos que recalcar el porqué de la relevancia de este tema en particular. ¿Sí? También hay un punto que se llama, van a escribir 1 título, 2 introducción, 3 tesis, así van a escribir. Nos dice que esta es la estructura que tiene que tener este ensayo argumentativo. ¿Qué vamos a escribir en la tesis? Corresponde al planteamiento específico que hace el autor. En este punto debe identificarse un argumento central que debe defender el autor en el interior de todo el ensayo, o en el interior del cuerpo que va a tener el ensayo. ¿Sí? La opinión del autor está evidentemente presente en este apartado. Cuerpo, dice, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo también denominado desarrollo, correspondiente al área en la que el autor expone los argumentos sobre los cuales se va a basar generalmente en la tesis central. A ver, en nuestras palabras, como decimos, ¿no? Esta evidencia de la opinión del autor que hace referencia a estos ensayos argumentativos, en el cuerpo del ensayo debe citarse a otros estudiosos del tema, la cual debe dar un carácter más verídico y académico de este ensayo. Además, el autor podrá adelantarse a posibles críticas que puedan hacerle en su tesis y así ofrecer argumentos que respondan a esas futuras detracciones. Conclusiones. En la conclusión, el autor debe resumir, igual que en todos los ensayos, ¿no? Los elementos más importantes que el cuerpo de la tesis y recalcar cómo se relaciona con el contexto que afecta directamente con la tesis. ¿Sí? Otro tipo de ensayo, nuestro tercer tipo, ¿no? Ensayos literarios. ¿Qué es un ensayo literario? Es aquel en el que la rigurosidad se relaja un poquito y se da énfasis a la exposición de argumentos, con especial dedicación al estilo de la escritura. ¿Por qué será? ¿Por qué el término literario? ¿No? Porque cuenta con un valor estético que se refleja en su estilo y en la manera de usar su lenguaje. ¿Sí? Las partes que tiene este tipo de ensayo literario es igual, ¿no? Comenzar por el título. Al igual que en el caso anterior, el título debe ser llamativo y generar interés. En este caso, no es necesario que sea todo explicativo. En primera instancia, en estos tipos de ensayos literarios, el autor se permite la licencia de dar lugar a elementos retóricos. Bueno, explicándolo mejor, adornos por encima de aquellos enunciados más directos. ¿Sí? Otra parte de este tipo de ensayo literario son la introducción, ¿no? Desarrollo y conclusión. La introducción ya sabemos en qué consiste. Se trata de presentar el tema a desarrollarse dentro del ensayo, pero ojo, como estoy hablando de un ensayo literario, el estilo de escritura es diferente, ¿no? La presentación del tema es diferente, porque va relacionado con la opinión que tiene el autor. Y esto va a ser defendida en el transcurso de todo el desarrollo o transcurso del ensayo.
Otra parte que tiene el ensayo literario es el desarrollo, ¿no? El autor puede exponer sus argumentos tratando de convencer al lector, ¿no? Simplemente exponiendo su visión sobre el tema determinado. Dado de todo ensayo puede tener carácter verídico. En el ensayo literario, el autor también debe valerse de elementos informativos para dar datos concretos, fechas, referencias de otros autores. Conclusión. También, como en otros puntos o en otros tipos de ensayo, la conclusión es el apartado del autor donde debe exponer nuevamente los argumentos que sostiene de su punto de vista. El autor debe evitar repetir información, pero sí debe enfatizar la importancia de su visión y por qué es relevante para él, para su medio colectivo. ¿Listo? Existen diferentes tipos también de ensayos literarios. Bien, continuamos con otro tipo de ensayo. Este es el que ustedes conocen o lo que ustedes manejan, ¿sí? O manejarán. Ensayos académicos. Contiene un título, una introducción, un desarrollo, una conclusión y por último su bibliografía. Ojo, aquí está escrito bibliografía. Cosa diferente que pasa con el ensayo científico. ¿Qué son los ensayos académicos? Se caracterizan porque también están escritos en prosa y buscan analizar un tema en específico. Este es también un espacio en el cual se persigue resolver una cuestión a través de un hilo argumentativo. Algo como para que tomen de referencia o nota, podríamos decir, o recalcar esta parte. Es necesario escribir en tercera persona, jóvenes, utilizando un lenguaje formal y presentando argumentos propios, ¿sí? Soportado por investigadores, por estudiosos, personajes calificados, ¿no? Qué sé yo, para sus tutores. Las partes que contiene este ensayo académico son las que ustedes ven en pantalla. La introducción, perdón, título, introducción, desarrollo, ¿no? El ensayo, para realizar un ensayo académico, el título del ensayo académico debe ser formal, directo, revelador del tema a tratar. No deben adornarse con figuras retóricas, sino se busca que sea bien informativo. Mientras más directo y sencillo, mejor. Incluso más corto, incluso, esa palabra más. Porque otros escriben un título bien largo y la verdad es que redundan mucho y al final no se puede resolver nada, ¿no? En la parte de introducción, en esta parte el autor debe presentar el tema a tratar siempre enfocado en respaldar sus argumentos con referencias bibliográficas. En la presentación del tema se busca dar a conocer cuáles son las razones por las cuales ha sido necesario el análisis, su contexto, ¿no? De cómo vamos a tratar el tema. Además debe ser delimitado, ¿no? Por el tema de despertar el interés del lector. Desarrollo. Cuando hablamos del desarrollo en un ensayo, en especial de un ensayo académico, se suele partir de argumentos más generales, contextuales, para culminar con los enunciados más específicos que corresponden a los que ha desarrollado el autor del ensayo en cuestión. Conclusiones. Me estoy yendo más allá. Conclusiones. Es necesario hacer una breve referencia a lo expuesto en el cuerpo del ensayo, pero sobre todo debe enfatizar la solución que obtuvo la relación al planteamiento inicial, ¿no? En respuesta a la pregunta del comienzo, resulta el elemento esencial y de buena conclusión. La bibliografía. Como es un ensayo académico, es fundamental este apartado, ¿no? Donde se enumeran las fuentes documentales utilizadas
y esto brindará mayor autenticidad del ensayo. La enumeración puede hacerse de distintas formas, según se prefiera el autor. ¿Listo? Estos son entonces los tipos de ensayos que nosotros vamos a aprender o vamos a referenciar. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tipos de ensayo existen? Existen 4. ¿Cuáles son? Los académicos, 1. 2, los ensayos literarios. 3, ensayos argumentativos. 4, ensayos científicos. Y cada uno tiene una estructura diferente, ¿no? Yo les voy a enseñar, por ejemplo, a cómo definir, por ejemplo, qué preguntas hacer en la introducción. Miren, de todos los ensayos hemos visto que cada uno tiene una introducción. ¿Qué debo poner en mis ensayos en la introducción? Por ejemplo, el ensayo tiene que tener un buen párrafo de apertura. Debe estar claro el tema, ¿sí? Saber cuál es la intención que tengo para desarrollar este ensayo, ¿no? Y vamos a seguir profundizando un poquito más acerca de este tema de interés. Temas y ensayos interesantes. Miren, existen diferentes tipos, ¿no?, de ensayos que ustedes pueden realizar, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Aquí podemos ver que existen ensayos interesantes como en la parte legal, moral, social, medios de comunicación, publicidad, familia, sistema educativo, gobierno, ambiente, en tecnología. Aquí me voy, ¿no? Aquí un ratito me detengo en la parte de tecnología. ¿Qué podemos mostrar o qué ensayos podemos hacer en este tipo de tema de interés actual cuando hablamos de un ensayo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los avances tecnológicos? Son muy dependientes de la tecnología. ¿En qué medida la tecnología ha cambiado el modo en el que trabajamos? ¿Ok? Por ejemplo, hay otros más, ¿no? El cambio climático, contaminación, derechos de animales, exploración espacial, inteligencia artificial, crisis, pobreza, feminismo, ¿no? La tecnología está cambiando la forma en que nos comunicamos, redes sociales. Existen, por ejemplo, muchos temas de interés.